El CONALITEG es un organismo público que cada ciclo escolar produce y distribuye libros de texto gratuitos para todos los estudiantes inscritos en el Sistema Nacional de Educación. En 1959, Jaime Torres Bodet crea el Plan de los 11 años, dentro del cual se pretendía que se entregaran libros de texto gratuitos a todas las escuelas, por lo que se crea CONALITEG. En 1980, la Secretaría de Educación Pública se encarga de la producción de contenidos de estos libros, mientras que CONALITEG se encarga de la producción y distribución de los libros de texto gratuitos. La evolución de CONALITEG consiste en tres grandes cambios. El primero es el Plan de los 11 años, que su principal objetivo era la entrega de libros de texto gratuitos a la educación básica, de la cual CONALITEG se encargó de la producción y distribución, con la ayuda de maestros especialistas en esta rama. El segundo cambio se da con los libros de la Reforma, Descentralización y Modernización de la Educación. Estos libros se llevaron a cabo por el Centro de Investigación, quienes se encargaron de crear un único libro y eliminar los cuadernillos de trabajo. El tercer cambio se da con los libros del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, el cual se divide en dos series. La primera serie solo fue la reimpresión y adaptación de los textos, mientras que en la segunda serie se comienza la modificación de los libros de acuerdo con la reforma educativa vigente. Sí, tengo varios recuerdos sobre los libros de esa etapa de la primaria. Los más representativos fueron los de lecturas. Son de los que me acuerdo más. Y sobre todo de los primeros grados. Primero, segundo y tercero. También me acuerdo mucho de los de matemáticas y de los de Atlas de México. Esos también. Me acuerdo mucho. Son como de los más representativos. Esos libros, bueno, los que utilicé durante toda la primaria, el Atlas de México era súper grande. O sea, me acuerdo que nunca cabía en la mochila. O sea, siempre no se podía cerrar, estaba como toda la parte de arriba afuera. Y los primeros de lecturas estaban, me acuerdo, como en horizontal. Y siempre tenían alguna portada alusiva como al libro que era. Algún dibujo, una pintura. Siempre había eso. También me acuerdo que estaban por colores. Pues nada más me acuerdo como de algunas portadas. No recuerdo mucho. Recuerdo más algunas portadas. Es una de un globo, era otra como de un caballito, una de Benito Juárez. La verdad son muy poquitos los recuerdos que tengo. Recuerdo varios, pero no de qué eran. Era uno con portadas, una de un globo, una de un pájaro de colores, creo que con una niña arriba, uno de Benito Juárez, uno de que tenía en la portada Francisco y Madero, creo que montado en un caballo. Los usábamos mucho. Normalmente siempre se terminaban como el de matemáticas, el de historia, todo, o sea, los usábamos mucho, sí. Durante la clase, recuerdo que sí se usaban mucho, de hecho, regularmente eran los que regían toda la clase. O sea, no tengo mucho recuerdo sobre actividades fuera de los libros. Regularmente todo se basaba en seguir el libro, siempre. O sea, tanto tareas en clase, como actividades en clase como tareas para casa, siempre todo se basó en el contenido del libro, en seguirlo tal cual venía especificado ahí, la hoja siguiente, la hoja siguiente, la hoja siguiente. En realidad, los libros de la primaria, pues sí, regían la mayoría de mis clases. No, sí los usábamos mucho. Casi toda la clase era contestar y lecturas. Entonces las lecturas eran de los libros y era contestar en el libro.
ejemplos en el pizarrón y contestar en el libro casi todo. Y tareas también la mayoría eran en los libros. Y pues los que más me gustaban eran ciencias naturales y ciencias sociales. Una lectura que me acuerdo, creo que eran, no recuerdo el nombre, pero estaban una garza y creo que un zorro sentados en una mesa. Creo que mis dos libros favoritos fue primero el de el español lecturas, es el de primer grado. Me gustaba mucho y siempre había muchas lecturas que siempre volvía a ellas, las volvía a leer. Yo creo que ya hasta de memoria me las sabía. Estaba muy bonito, estaban las ilustraciones también muy padres, algunas lecturas muy curiosas. Ese me gustaba mucho. Recuerdo que hasta, o sea, guardé el libro después de que terminó el grado y siempre lo utilizaba no solo para la escuela, me gustaba para leer simplemente. Y otro, el de integrado, no recuerdo de qué año es, pero hablaba de ciencias naturales, conciencia cívica, todo este tipo de cuestiones. Y también estaba muy padre. Ese en especial me gustaba mucho la ilustración. O sea, había mucha ilustración muy padre. Era lo que me gustaba mucho de ese libro. Todo me gustaba, todo estaba bien. Y como te digo, me gustaba mucho leer y Ujú. era... Matemáticas también me gustaba, pero más leer. Todo fue Ujú. positivo, todo fue bueno. Positivos, me gustaban más pues las imágenes que se usaban y no sé, me gustaba más. Creo que aspectos positivos es que toda la ilustración hacía muy interesante, muy llamativo para la edad en la que nos encontrábamos, pues, y también que eran como muy fáciles de llevar. Es decir, yo considero que no necesariamente se necesitaba mucha ayuda, solamente la guía necesaria como para poder trabajar el libro de una manera autónoma. Es decir, los libros no estaban muy complicados y se explicaban muy bien pues, los temas o lo que hubiera que tratar. También creo que había, por ejemplo, el de matemáticas estaba muy interesante, que venía acompañado de un matemáticas recortable. Entonces tenías un material que podía acompañar el tema. Sobre aspectos negativos, creo que solamente, no tanto como negativo, pero era muy incómodo el Atlas de México. O sea, creo que siempre fue un conflicto para todos nosotros y muchos incluso doblaban el libro, lo maltrataban. O sea, creo que eso no fue muy conveniente, que el libro fuera tan grande y pues no era muy práctico. Solamente eso. La evolución de los libros de texto ha ofrecido grandes oportunidades para los estudiantes, ya que sus contenidos se adaptan a las necesidades que se están viviendo en ese momento.